de todo, vamos a avanzar otro poco. Y vamos más o menos para pegar. Les voy a entregar. No, ¿nuestras defensas? Vamos a llorar o alegrarnos. ¿Ah? Vamos a alegrarnos. No sé qué. Llorar o alegrarnos, dice. Alegrarse. Vamos a alegrarnos o llorar. No sé, llorar a veces uno llora de alegría, ¿no? A veces. A ver. Esta vez no creo que sea. Esa No, yo se le entrego, revísenlo, cualquier consulta, la próxima clase, yo al final les voy a entregar. Pero la verdad es que. Va a ver si supera todo. Yo lo considero claro. Pero bueno. Es una defensa de práctico terminado. Y, bueno, con esta entrega se viene la prueba virtual de destilación simple. ¿Virtual? Ahí ¿Virtual? está sorpresa. Virtual. Virtual, dicho. Ajá. ¿Virtual? La prueba presencial, ¿no? La prueba presencial ya prueba con teoría y práctica de destilación simple, hasta donde hemos avanzado. Esto de rectificación tiene una segunda parte. ¿Sí? Y ahí espero que, bueno, se conectan las ¿Cómo cosas. me dejan lo virtual? No, virtual no. Acuérdense, Aunque no sé si me conviene si voy a estar. vamos a lograr grados de separación mayores. Para eso tenemos que trabajar con una columna de rectificación. Una columna de rectificación esquemáticamente la habíamos visualizado de esta manera, y donde nosotros decíamos de que en la columna, cuando nos interesa obtener un producto con alto grado de pureza, el más volátil, y un producto de fondo también en esas mismas condiciones, porque ambos son importantes, pues entonces es bueno que ese producto de fondo salga también con un elevado grado de pureza del componente menos volátil. Y de esa manera las columnas, generalmente las continuas, tienen una introducción lateral de la alimentación que me divide a la columna en dos secciones, la de enriquecimiento y la de agotamiento. Ya habíamos dicho, ¿y qué es lo que pasa ahí adentro? Lo que pasa ahí adentro, habíamos indicado de que generalizando un plato cualquiera, ya sea de rectificación o de agotamiento, ocurre que ingresan a una etapa cualquiera, ingresan dos corrientes, una líquida de arriba y una vapor de abajo, con concentraciones muy diferentes. Este es el esquemita que habíamos visto. ¿Lo ven? Aquí está, ¿no? En ese plato, donde el ingreso es un líquido que viene de arriba y un vapor que viene de abajo. Perdón. Y un vapor que viene de abajo. Estos serán los puntos iniciales de ingreso, concentraciones iniciales de ingreso a una etapa N. Aquí está. Para el plato N, esto con esto. En el plato se produce la contradifusión, se enriquece el vapor en volátil y su concentración va a ser mayor que la IN-1. Y de igual manera el pesado se empobrece en volátil y su concentración XN va a ser menor que con la que venía. Y entonces, y decíamos que idealmente esta concentración con esta edad están en equilibrio. ¿Sí? Hay una diferencia con lo que es el flash. El flash nosotros le llevamos hasta la panza. ¿Se acuerdan? La mezcla la llevamos hasta el área líquido-vapor, de coexistencia líquido-vapor. En este caso, ya hay un vapor y hay un líquido. Y lo que se produce es una difusión. Es un fenómeno de difusión porque existe ese gradiente de concentración y por lo tanto esto se desplaza hacia una concentración más baja y este se desplaza a una concentración más alta hasta que idealmente llegan a estos puntos que, como están a esta temperatura Tn, decíamos que están en equilibrio. ¿Sí? Muy bien, y eso es lo que realmente ocurre, porque este plano todavía no está en temperatura T. Pero es un proceso difusional. En cambio, en la destilación flash, nosotros llegábamos hasta ahí y se producía una separación instantánea, porque el volátil pasaba en cierta proporción. Bien.
Pero eso es ideal. Nos anticipemos un poquito a decir que la realidad nos va a mostrar de que el fenómeno sí, es decir, la transferencia sí ocurre, pero no llegamos. Nos quedamos un poquito antes y aquí tampoco llegamos. Y por lo tanto, hay una diferencia con relación a la idealidad que implicaría llegar al equilibrio. Este concepto de no llegar al equilibrio, ¿por qué se da? Por el hecho de que no hay pues una certeza de que ese íntimo contacto me conduzca a ese equilibrio, nos acercaremos. Y dependerá del diseño incluso de los dispositivos que me garantizan ese íntimo contacto. Por esas razones de que las campanas de borboteo tendrán mayor rendimiento que los platos perforados. Bueno, pero ya veremos la eficiencia. Entonces, ojo con que, bueno, eso es lo que hacemos. Avancemos porque esto es de hace mucho tiempo. Entonces, teníamos esa columna y dijimos, vamos a aplicar un método para determinar el número de etapas necesarias para lograr ese objetivo de que a partir de una XF yo voy a encontrar una XD altísima y una XD bajísima en el fondo. Hicimos balances ahí y obtuvimos estas expresiones, simples balances totales y balances para el componente más volátil. De ahí podíamos despejar las corrientes que normalmente son las que buscamos, porque el resto de la información sí la vamos a tener. ¿De acuerdo? Muy bien, hicimos eso y dijimos, ahora vamos a ver de hacer un balance en los puntos donde existe alguna diferencia respecto a la monotonía del análisis que teníamos en todos los platos, ya sea rectificación o agotamiento. En cualquier plato, lo que dijimos hace un rato, que 12 entran, 2 salen, pero donde hay no problemas, sino donde hay un análisis que tengamos que hacer diferente. Acá, que es donde sale el vapor, aquí no se contacta con un líquido. Después lo condensamos, una parte recirculamos fundamental, y lo mismo en el fondo. Entonces, habíamos indicado, vamos a hacer balances ahí, y eso eran balances de materia que nos conducían a unas ecuaciones que las habíamos llamado líneas de balance o líneas de operaciones. Y la primera que hicimos fue cuando hicimos balance en esta zona de rectificación, hicimos el balance en este volumen de control y obtuvimos esto. Bueno, ese era lo que obtuvimos, ¿no? Muy bien. Y ya tenemos la línea de operaciones zona de rectificación, que la habíamos abreviado de esa manera. Y nos estamos dando cuenta que esta es una relación entre la concentración del volátil en el vapor respecto a la concentración del volátil en el líquido entre etapas. Aquí está, entre etapas. Puede ser aquí y puede ser aquí. Esa expresión es válida para esto también. Entonces, ¿y eso de dónde salía? Balance. Muy bien. Es bueno tener esa relación porque nos va a conducir a identificar qué es lo que pasa en cada etapa, sabiendo de que son 4 las concentraciones que están en juego. 2 que ingresan y 2 que salen. Bien. Lo mismo hicimos para agotamiento. ¿No es cierto? Hicimos el balance en agotamiento y nos conducía a esta expresión. Y lo que no dije en lo anterior, pero lo estamos viendo de que son ecuaciones que son líneas. Pero bueno, finalmente hasta ahí llegamos. Línea de operaciones son matemáticas. Ahora vamos a decir, vamos a emplear un método, es un método gráfico denominado McKay-Thiel, y este método tiene ciertas suposiciones, restricciones también las podríamos llamar, para poder aplicar. ¿Cuáles son esas? Habíamos indicado que este método, las hipótesis, decíamos que tanto en la zona de rectificación como en la zona de agotamiento, los flujos internos son constantes. Y eso es lo que estamos diciendo, que son constantes, y por lo tanto lo designábamos con F. Y el del vapor, lo mismo, constante, y lo designábamos con B. Lo mismo ocurría en agotamiento, pero le cambiábamos porque la alimentación
obviamente me modifica es decir, me establece una diferencia entre lo que ocurre en rectificación y agotamiento, no del concepto de transferencia, sino una corriente lateral que ingrese va a hacer de que algo cambie. Por esas razones de que la habíamos llamado L raya y B raya, ¿sí? Pero a lo largo de toda la zona de agotamiento permanece con ella. Hasta ahí llegamos. ¿Qué más? ¿Qué más habíamos indicado? Es importante que como nuestra columna tiene reflujo, definamos este concepto de relación de reflujo, porque este es un parámetro característico que nosotros lo vamos a tener por la experiencia en función del tipo de mezcla, y va a ser un dato. Y por lo tanto, ese dato nos va a servir de mucho para la construcción del método. Y este dato eran dos valores de relación de reflujo. Este es el que vamos a utilizar. La relación entre el líquido que retorna a la columna luego de que el vapor se ha condensado respecto a la producción que está saliendo, D, que es la corriente de retorno. Es simple. Con este concepto, nosotros habíamos visto que nuestra ecuación de línea de operación en zona de rectificación la podíamos expresar en función de la relación de reflujo, porque dijimos dividamos entre D todo. Y ahí aparece el concepto de LD aquí, LD aquí, aquí aparece 1, aquí aparece 1, LD, aquí aparece 1. Ahí está. Entonces, fíjense ustedes que ahora le hemos expresado a la ecuación de la línea de operación de zona de rectificación en función de ese parámetro LD, que es el que nosotros lo vamos a conocer en principio y más adelante veremos de dónde sale y cómo podemos modificar. ¿Y qué consecuencias produce su modificación? En el sentido que sea. Bueno, una vez hecho eso, dijimos, bueno, vamos a analizar la alimentación. Y de la alimentación habíamos visto que existen 5 formas de ingresar y habíamos logrado definir ese factor que es el que me aglutina todas las posibilidades de las formas de ingreso de la mezcla, pero además me establecía una relación entre los flujos tanto de vapor como de líquido. Lo hemos visto ya. Muy bien. Y entonces aquí solamente nos está dando 3 alternativas. Si F es igual a 0, líquido a la temperatura de ebullición. Si es igual a 1, vapor a la temperatura de condensación. Y entre 0 y 1, mezcla. Pero no nos olvidamos de que el F menor que 0, el líquido frío, y el F mayor que 1 es vapor sobrecalentado. Bueno, son las 5 posibilidades. Aquí solamente lo está haciendo así porque partíamos de que sobre la suposición de que ingresa un mol de alimentación, a F le llamamos la fracción que pasa a la fase vapor. Obviamente 1 menos F será la fracción que pasa a la fase líquida, y es de ahí de donde surgieron estas ecuaciones, ¿no ven? Bueno, sigamos. Después dijimos, bueno, ya sabemos dónde parten las líneas de operaciones. La de rectificación parte en XD, la de agotamiento parte en XB. ¿Y dónde se cortan? Porque como una tiene pendiente menor que la unidad, la otra mayor que la unidad, en el cuadrado denominado diagrama de equilibrio, porque es un cuadrado de 0 a 1 en abscisas, de 0 a 1 en unidades, en algún punto se intersectan esas dos líneas de operación. Y cuando nosotros decimos vamos a analizar lo que significa línea de alimentación, estamos encontrando todas las posibilidades de intersección de esas dos líneas de operación. Bueno, y para eso ¿qué hacemos? Analizamos el plato de alimentación. Y es un análisis similar al que nosotros habíamos hecho en destilación simple. ¿Sí? Y entonces, recuerdan ustedes que nosotros habíamos llegado a esta expresión en destilación simple. ¿Sí? Incluso después de esto le dimos valores a F desde 0, no se evapora nada, hasta 1, se evapora todo. ¿Sí? Y lo habíamos graficado en un diagrama de equilibrio también. Y habíamos visto las relaciones que existían entre esta fracción evaporada y cómo se modifica la concentración del volátil en fase líquida y la concentración del volátil en fase vapor, y cómo se modifica la temperatura también en función de la variación de esa concentración.
de ese factor F. Bueno, llegábamos a esto. Pero bueno, ahora hacemos lo mismo, porque finalmente estamos haciendo el análisis ya lo hemos hecho, ya hemos llegado, hemos partido del análisis en rectificación por reagotamiento, las hemos enganchado con las definiciones de F que vimos en la placa anterior y obtuvimos esto. Y esta ecuación es similar con la diferencia de que ahora en rectificación este F es más amplio, al margen de los que nosotros conocíamos, pues tenemos un F menor que 0 y un F mayor que 1. Bien, entonces a partir de ahí esta es una línea recta, porque ¿qué estoy representando? Estoy representando justamente la relación Y y X, y esta es una pendiente, y esta es una ordenada lógica. ¿Y dónde sale esto? ¿Dónde se corta? En algún lado se corta con la diagonal. ¿Se acuerdan? Bueno, esas tres ecuaciones, aquí están, y decíamos de que en la diagonal que tenemos nosotros Y igual a X, la línea de operaciones zona de rectificación se corta en XD. Quiere decir que XD es un punto común. ¿De qué? De la diagonal y de la línea de operaciones zona de rectificación. Lo mismo esto para XB y para XF. Se hace el análisis y resulta ser de que esta línea corta a la diagonal en X igual a XF, que era lo predecible. ¿Sí? Muy bien. Ahora el método, nosotros lo hemos, juntemos todo esto. ¿Sí? Juntemos todo esto que hemos visto y veamos un poco los pasos del método. Primero, se dibuja la curva de equilibrio. Para eso nosotros tendremos datos de extracción de vapor, volatilidad, tablas, pero ahora ya estamos hablando del equilibrio y ya no estamos hablando del diagrama de punto único. Y X, ¿sí? Para la mezcla en cuestión, tenemos la información, graficamos, listo. Ya tenemos la curva de equilibrio. Segundo, se sitúan los puntos XD, XF y XB sobre el diagrama. Son datos. Los tres son datos. Claro que cuando nosotros hacemos algún ejercicio, le podemos sacar uno de esos datos y dar la vuelta en el análisis como queramos. Pero lo más frecuente, digamos, es que sean datos. Ya está, los ubicamos. Los tres son valores de concentración en fase líquida. Porque esto es ya cuando condensé. Y esto también es cuando no evaporé. Evaporé solamente la fracción que retorna a la columna. Y vamos a suponer que esto también está en fase. Vamos a suponer que está en fase. Bien, perfecto. Siguiente punto. Se dibujan los puntos XD, se sitúan. XD, como sabemos, pertenecen a las líneas de operación, zona de rectificación, zona de agotamiento y línea de alimentación. Ya nos vamos a ubicar en la diagonal. ¿Sí? Esos tres puntos. Nos ubicamos en la diagonal. ¿Qué más hacemos? Trazamos la línea de alimentación, porque F tenemos que saber cómo ingresa. Ya sabemos cómo ingresa. Recuerden, para líquido frío, para líquido hirviente, pendiente infinito. Para vapor saturado, pendiente cero. Para mezcla, cualquiera de las pendientes entre esos dos valores. Hasta ahí llegábamos en el flash. Para líquido frío, la temperatura de la alimentación puede tener muchos valores, pero tenemos la expresión, hicimos el balance de entalpías, ¿no es cierto? Pues en base a eso, ya está. Y lo mismo que para el vapor sobrecalentado. Entonces F lo vamos a tener. Y como lo vamos a tener, no hay ninguna incógnita más para trazar la línea de alimentación. A partir del punto E. La inclinación que tenga estará en función de cómo ingresa la alimentación. Siguiente paso. Trazamos ahora. Como la línea de alimentación habíamos definido como el lugar geométrico de todas las posibles intersecciones de las líneas de operaciones, con el trazado de la línea de alimentación, ahora yo voy a trazar la línea de operaciones zona de rectificación. ¿Cómo la trazo? Pues trazo o con la pendiente, acordémonos que está en función de una pendiente en función de LD, o con la ordenada al origen. Lo más fácil es con la ordenada al origen. ¿Qué tengo? La ordenada XD sobre LD más 1. XD es dato. El LD, por el momento, también va a ser dato. Listo, tengo todo. Entonces tengo un punto de ordenada al origen
y tengo el punto XD, trazo. Y ya voy a cortar a la otra línea de la alimentación que ya la tracé. Ya tengo el punto de intersección entre la de rectificación y la de alimentación. Y como por definición esa línea de alimentación también es un punto de la de agotamiento, ya no necesito hacer nada para trazar la de agotamiento, porque voy a trazar desde XB hasta esa intersección que ya la tengo con la de rectificación y de alimentación. Vamos a ver paso a paso en las gráficas. Pero bueno, estoy describiendo un poquito esto. Ahí con LD se trazan los rectificación. Se traza el agotamiento desde X igual a XB hasta el punto de corte de la línea de alimentación y línea de operación son restricción. Se puede demostrar que las tres líneas tienen igual que nosotros como G. Se construyen los escalones. Habíamos dicho que los escalones son platos. Bueno, ahora ya está completo el área por donde yo voy a trazar los escalones, y recordemos que esos escalones los trazábamos entre curva de equilibrio y línea de operaciones, curva de equilibrio y línea de operaciones. Incluso en la alimentación ya lo tengo. Lo único que vamos a ver es cómo cruzamos de empezar a trabajar con la curva de equilibrio y la de rectificación, y en qué momento me paso a trabajar con la de agotamiento, porque no voy a trabajar con rectificación hasta concentración cero. Solamente tengo que trabajar hasta alimentación. Se supone que por ahí es donde va a haber el cruce. En la gráfica se va a entender. Ya. Se construyen los escalones, como se indica, los escalones se apoyan en la lona de operación de rectificación, en el sector de enriquecimiento, y en la de agotamiento, en el de agotamiento. Se empieza por XD y se termina en XD. Cada escalón se corresponde con una etapa ideal de equilibrio. Si el último escalón no es completo, se calcula la parte proporcional del escalón. Por decir algo, si me da justo, se pasa con la mitad, vamos a decir, son 7 escalones y medio. No, le pongamos 8, pero ¿llegamos o pasamos? ¿Por qué? Porque son ideales. Cuando apliquemos el rendimiento, ahí vamos a redondear a un número entero. Por el momento no nos interesa que sea fraccionario, pero si quieren redondear también, no es relevante. Ya está. Se localiza el plato de alimentación como aquel escalón que cruza con la línea de alimentación, es decir, el escalón de la línea el plato de alimentación va a ser aquel triángulo que tenga un vértice en rectificación y el otro vértice en agotamiento. ¿Sí? Lo vamos a ver en la gráfica. Se cuentan los escalones y llegándolo con platos ideales, uno de ellos será siempre la caldera. No nos olvidamos, el cebolla. Ahí hay proceso de enriquecimiento también del poco volátil que queda en el fondo. En cambio, el de arriba dependerá. Si es condensador total, no tiene escalón. Si es condensador parcial, tiene escalón. Así de simple. Bueno, veamos. Aquí está. Lo primerito. Ubicar XD, XF y XD. Ahí están los segundos. Y lo subimos hasta la línea de diagonal. Siguiente paso, hay que trazar la línea de alimentación. Ya tengo el XF. Dos veces. Ahí está. En este caso se trata de una mezcla líquido vapor. ¿Sí? De una mezcla líquido vapor. Si yo tengo 50% de líquido y 50% de vapor, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto voy a tener yo? Una pendiente 1, voy a tener justo 45 grados. Y dependerá de los porcentajes para que el F tenga. ¿Cuánto va a valer en este caso F? ¿Cuánto vale F? Si mi mezcla es 50% de líquido y 50% de vapor, ¿cuánto vale? 0,5. Y si fuese 1/3 de vapor y 2/3 de líquido, F vale 0,33. 1/3. Es así de simple, porque no nos van a dar de esta forma. Bien, ya está la línea de alimentación. Trazamos la de rectificación. ¿Cómo? Aquí vamos a ver. Ahí está. Esta
tiene esta ecuación. Tengo el valor de RD pendiente. Listo. Supongamos de que el RD vale 2. ¿Ya? Entonces esta pendiente va a ser 2 sobre 3. Esto es delta I sobre delta X. ¿No? 2 en Y, 3 en X. Bueno, a partir de este punto yo puedo trazar 1, 2, 3 en X y 2 en Y. 1, 2 y este va a ser el punto. Y ya está. Con esa pendiente, esto es 3, esto es 2, estoy haciendo así. Y ya está la pendiente. Y entonces tengo este punto y este punto y trazo una opción. La otra opción más simple, ordenada en origen. Supongamos que mi concentración XD es 0,96. ¿Sí? Y mi ND es 2. 2 más 1, 3. ¿Cuánto vale este cociente? 0,32. Esta es la ordenada al origen. Voy acá. Esto es 0. Esto es 1. Esto es 0,5. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Aquí está. Este es 0,32. Ordenada al origen. 1 este punto con XD. Uno es el punto con XD y ya puedo. Y ya está, con cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Pero obviamente tengo que tener el RD como dato, con el momento. Después veremos cómo también los sacamos. Y como yo ya tengo el punto de intersección de estas dos, y tengo esto, pues trazo la de agotamiento, no necesito nada. Por definición. Entonces, trazamos la de agotamiento. Ahí está. Y bueno, empezamos a trazar los escalones. Empezamos a trazar los escalones. Y ahí está. Siempre, ¿no? Arrancamos de XD, curva de equilibrio, línea de operaciones. Curva de equilibrio, y miren ustedes, me he pasado ya el punto de intersección, ¿no es cierto? Entonces, el escalón, ¿cuál de los dos va? ¿Dónde se va a apoyar? Una vez que aparece ya la de agotamiento, de las dos elijo la de agotamiento. Mientras no aparezca, entonces, supongamos que tengo esto, así. Un cachito amplio. Mientras no aparezca, sigue siendo rectificación. En el momento en que yo trazo esto y ya tenga estas dos posibilidades, ya es agotamiento. ¿Sí? Entonces, por esas razones de que aquí ya agarra la de agotamiento, se olvida de las de rectificación y continúa con agotamiento. Bueno, aquí miren ustedes semejante panza del equilibrio. Significa que los puntos de evolución son muy distantes. Significa que el alfa es 3, 4, grande. Por eso es así. Medio que no hay, pero bueno, no importa. Si las hay, pues la columna tiene 4 etapas en total. Este es el reboide. Tendremos una etapa en rectificación y 2 en agotamiento. ¿Por qué? Porque el plato que tenga un apoyo en rectificación y el otro apoyo en agotamiento ya es agotamiento. Basta que tenga un apoyo en agotamiento y ya es agotamiento. Entonces, si yo quiero dibujar mi columna, esta columna va a ser así: 1, alimentación, 2, 3, 4. Lo bueno, es este. ¿De acuerdo? Bueno, está muy grosero esto porque está muy alto. Normalmente hemos dicho de que cuando ya los puntos de revisión son cercanos, nuestra curva va a ser
se quita la diagonal, no tan gorda como esta, pero bueno, ya está. Ese es el método. Bueno, ya con eso determinamos el número de etapas ideales por el momento. ¿Hiciste los platos? No, no hiciste los platos. Ya está. Sí, pero igual. Ya está. Después, ¿qué más habíamos indicado? Quiero meterme, a ver. Todavía no, seguimos con ideales. Hagamos un ejercicio que creo que también está bien. Para no tener que estar haciendo funciones. Está bien. El 1 de aquí no iba a ser la circulación y el último rotamiento. El 1 es el primer plato. Este es el 4, es el cebolla. Sí, cebolla. ¿Qué dijo lo de la curva? O sea, cuando se cruzan aquí, Esto de aquí, sigue esto siendo... ya es agotamiento. Son ya 3 de agotamiento. agotamiento. Uy, qué bueno. Se estira. Se estira. No. Aquí el problema. Claro. ¿Se ve? Más o menos. ¿Ah? ¿Se ve o no se ve? Yo tengo Bueno, avancemos nomás. Vean, está resuelto. Dictado. Vamos a ir viendo. Es un poco repetir lo que acabamos de decir vía con números. Y algunos aspectos vamos a remarcar. El problema, el enunciado es fundamental leerlo todo hasta el final. A veces leemos hasta la mitad y ya le metemos quinta. Yo hacía lo mismo. Y después de resolver, y esto, no lo leímos. Se desea diseñar una columna de rectificación para separar 10.000 kilos por hora. Esa es la alimentación. De una mezcla que contiene 40% de benceno, miren ustedes, aquí hay que empezar a 10.000 kilos, 40% de benceno y 60% de tolueno. Así está. Con el fin de obtener un producto de cabeza destilado del 97% de benceno y un producto de cola, es decir, con 98% de tolueno. Así está denunciado, ¿verdad? Bueno, todos estos porcentajes están en peso. Me lo aclara encima, porque basta que diga 60 de tolueno, no dice 60 en fracción molar, no dice por ciento molar, dice por ciento. Y como mi alimentación me está dando en kilos y está hablando de ese porcentaje, entonces es una alimentación másica, no molar, y son concentraciones másicas, no molares. Ojo, el método no trabaja con esas unidades, de entradita nomás. Porque ¿en qué se basa el método? En que los calores molares de vaporización son iguales y no cambian con la concentración. Por lo tanto, los flujos molares van a ser constantes. Y eso me obliga a trabajar con flujos molares y con concentraciones molares. Si me dan otras unidades, a convertir. Listo. Bien. Dice... Todos estos porcentajes se utilizará una relación de reflujo externa. ¿Por qué es externa? Porque es N sobre D. D es lo que sale. Porque la interna era N sobre V, el vapor. No estamos utilizando la interna, la externa. 3,5. Y dan datos, ¿no? Calor latente de vaporización, tanto el benceno como el tolueno, como son tan parecidos, se toma 7.675 calorías por mol o kilocalorías por kilomol. Bueno, cualquiera de los dos. El calor latente vapor de agua, porque lo vamos a necesitar como columna, ese vapor que es el que me permite que una fracción se evapore, 533 calorías por gramo. Ya, encima. Calcular los caudales, determinar el número de platos ideales, plato de alimentación. La alimentación de ahorita me dicen que entre como líquido hirviendo. Aquí en
quiere decir cómo lo quieres. Está facilito. Y un segundo problema que me dice que la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. ¿Listo? Una vez que tengamos eso, calcular el caudal máximo del vapor de agua requerido en el boiler para la calefacción, despreciando las pérdidas y suponiendo que el reflujo es un líquido saturado. ¿Qué quiere decir? Que arriba también vamos a calcular el consumo de agua, pero con un reflujo de líquido saturado. Si el agua de refrigeración llega al condensador a 25 y sale a 65, tiene un delta de 40. Seguramente no hay mucha agua, por eso es del desarrollo. Calcular el consumo de agua. ¿Listo? Y me dan la tablita. ¿Sí? Entonces veamos más o menos cómo hace la secuencia de cálculo. Lo primero que hace es con la alimentación, la convierte en moles o en kilomoles. Esos 10.000 los convierte en kilomoles. Bueno, este es el peso molecular del benceno y este es el tolueno. Dice 40% de benceno, 60% de tolueno, con estito, ya está. Esos 10.000 ya son moles. Ahora sí ya puedo empezar a pensar en aquello. ¿Sí? Esto es simple, esto es lo. Sigamos. Convirtamos las fracciones básicas de 97 a 98 en fracciones molares. Lo mismo. ¿No es cierto? La concentración molar a partir de este 40%, otra vez son 78 y el resto son 92. Ese 40% en fracción básica es equivalente a 0.44 en fracción molar. XF ya es fracción molar. ¿Sí? Nunca nos olvidemos decir. Por el método. Después vamos a ver otro método con Chon en el que no hay necesidad de convertir, se puede trabajar con fracciones básicas y flujos básicos. El siguiente, convertir a este de XF, XD, 97%, listo, 3% del otro, el doble, y el XD, ahí está, 98% es todo bueno. Bueno, ese es el dato, pero bueno, yo tengo que arreglar el 2%, no el 98%, porque siempre voy a trabajar en función del más volátil, arriba, abajo, al centro, donde sea. Ya está. Listo. Ahí tenemos los valores que solo vamos a trasladar a diagrama de equilibrio. Calculemos los caudales. Tenemos los balances hechos. A partir de esos 116 moles o kilomoles, aquí están nuestras dos expresiones. Uno el balance global y el otro para el componente más volátil. Dos ecuaciones con dos incógnitas, D y B. ¿Sí? ¿Sí? Despejamos. Y de los 116 kilomoles de alimentación, resulta ser de que 51 se van para arriba y 65 se van para abajo. Sumados nos dan por 116. Listo, ya tenemos los grupos. Tenemos la tablita y entonces graficamos el equilibrio. Ahí está. Graficamos la curva de equilibrio con los puntos que nos han dado. Este punto, 3, 4, 5, 6, 8 nos han dado. El 0 y el 1. Graficar la curva. Siguiente paso, tal como hemos visto en la secuencia, en la receta, por ejemplo, el procedimiento, se dice. Bueno, ubicamos los valores. Esto es 0.44 de fracción molar, 0.975, creo que este es 0.0235. Bueno, los valores, vamos a sacar en fracción molar, ubicados los puntos. A partir de ahí, trazamos las rectitas hasta ubicar en la línea diagonal esos tres valores que los vamos a utilizar. Lo primero que dijimos es la línea de alimentación. Líquido hirviente. Me da el dato. Por lo tanto, aquí está. Esta es la expresión de la línea de alimentación. Líquido hirviente, F es igual a 0, pendiente, infinito. ¿Lo ven? Muy bien, vamos a ver. Ahí está. Línea de alimentación. Lugar. Pendiente infinito. Siguiente paso. Trazar la línea de operaciones sobre la rectificación. ¿Cuál es su ecuación?
Esta es su ecuación. Reemplacemos. Nos dan el dato de EBD 3,5 más 1, 4,5. Haciendo cuentas, esta es la pendiente y esta es la ordenada de origen. Podemos trabajar con cualquiera, pero la ordenada de origen, ¿cuánto es? 1,21. Bueno, pues hacemos. Ahí está. Aquí está la ecuación. Toda esta. Pero esto es punto 2165. Ahí está, casi punto 22. Ahí está. Este es el punto. Este unimos con XD y va a cortar a la línea de alimentación en este punto. Y de ahí trazamos la otra. Ya estamos con los valores. Ahí está. ¿Listo? Ya está. Ahora empecemos a trazar los escalones. No está muy preciso esto, pero bueno. Ahí está. Empezamos desde XD y trabajamos con equilibrio y operación. Así. No está muy bien. Pero esto todavía sigue siendo rectificación. Entonces voy acá a la mierda, ¿cierto? A las dos. Y entonces ese será el trazo de rectificación. Y continuamos con el trazado y vamos a llegar a esto. Vamos a ver ahí. Y llegamos a esto. ¿Ven? Ya lo pintan de verde. SAS, seguimos. Nada, llego acabadito, no importa, con su ejercicio verde. Por lo tanto, en total hay 12 escalones. 5 en rectificación. 6 en agotamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el último, el recuerdo. En total 12. 5, 6, 11. Revolver, 12. El 6 sería de alimentación, ¿verdad? ¿Perdón? El 6 sería el de alimentación, ¿verdad? El 6 es el plato de alimentación. El 6 es el plato de alimentación. El plato de alimentación es aquel que tiene un apoyo en rectificación y el segundo apoyo en agotamiento. Y el 1, alguna vez, tal vez me estoy confundiendo del método, creo que sí, pero nos decía que era algo de la recirculación. En este caso de Mackay, desde el 1 se va a contar como plato como tal, ¿no ve? ¿Cuál? El 1. Es un condensador total. Condensador. No nos dicen, pero es un condensador total. ¿Qué hace? Condensa todo. Entonces no hace nada respecto a una modificación de la concentración. Sale con I1 del plato 1, condensa y ese I1 es igual a XD. No hemos cambiado nada. Ahí, entonces Si como fuese que... parcial, entonces el XD sería más alto que el I1. ¿No ve? Es una razón parcial. Condensador parcial. ¿Ya está? Ahora, una vez que tenemos eso, veamos de encontrar los caudales internos, los flujos internos. ¿Por qué? Porque me piden consumo de agua, consumo de vapor y es parte del análisis. Bueno, ¿de dónde arrancamos? La purga del ovillo es el dato de las relaciones de flujo. Las relaciones de flujo me dicen que es igual a L sobre D y esto es 3,5. Y yo ya tengo D. D es 51,5, lo hemos sacado al principio. Por lo tanto, ya tengo los dos. L, consecuentemente, va a ser este valor. ¿Sí? Porque es 3 veces D. Ojo que el balance externo, meto 116, sale 51 y por el otro sale 60 y pico, 116. Pero internamente, miren ustedes que yo voy a manejar flujos más grandes. Pero eso es interno. 178 es L. El de arriba. ¿Lo ven? Esto es 116. Esto es 51. De raya, B, L,